Muy buenos días para todos. Queremos darle una cordial bienvenida a la presente videoconferencia o webinar llamado Construcción Sostenible, Tendencias y Oportunidades. Queremos comentarle que el día de hoy vamos a tener un webinar de aproximadamente una hora. Los primeros 40 minutos serán expositivos por parte del docente que en un momento lo presento y los 20 minutos restantes podrán realizar las preguntas respectivas al experto que nos va a acompañar el día de hoy. Las preguntas las podemos hacer por dos medios. El primero, las podemos realizar por medio del chat de Zoom. Ustedes ingresan al chat, allí realizan las preguntas y se tendrán en cuenta las primeras 5 preguntas que se realicen o cuando ya llevemos a cabo pues el tiempo planeado para esto, terminaremos la sesión allí a las 9 de la mañana. Otro medio para realizar las preguntas es por medio de las reacciones de Zoom. Al finalizar la parte expositiva del experto, ustedes pueden levantar la mano por medio de las reacciones y allí se les asignará el turno, ya sea para realizar un aporte o para hacer una pregunta al experto. La Universidad Tecnológica de Pereira y la Cámara Colombiana de Construcción Camacol, capítulo Risaralda, les da la bienvenida al webinar Construcción Sostenible, Retos y Tendencias. Este evento se realiza gracias a la alianza existente entre Univirtual y el área de formación y educación de Camacol, quienes se han unido en pro de ofertar educación pertinente, accesible y de la mejor calidad para los afiliados a Camacol. Al final de este evento estaremos ampliando la información y descuentos que tenemos para ustedes del diplomado y de la especialización en gestión ambiental. Le damos la bienvenida entonces al experto Carlos Eduardo Rincón. Él es arquitecto de profesión de la Universidad Pontificia Javeriana, magíster en Hábitat Universidad Nacional de Colombia, especialista en pedagogía y desarrollo humano y candidato a doctor en ciencias ambientales. Él actualmente se desempeña como director en el proyecto de construcción sostenible con Guadua. Le damos entonces la bienvenida al experto Carlos. Hola, profesor, ¿cómo está? Mucho gusto. Pues muchas gracias por la invitación a presentar este tema, construcción sostenible, tendencias y oportunidades. Pues la verdad es que es fundamental que desde los gremios de la construcción pues demos pasos para aproximarnos a comprender las problemáticas ambientales y también a tomar riendas en el asunto. Un poco para acercarnos a la comprensión de la problemática, pues es comprender o tener en mente que muchos de los impactos que se dan en el planeta se dan debido al sector de la construcción. Pero es posible pues tomar cartas en el asunto y comenzar a tomar medidas de mitigación o de adaptación. Entonces, en principio, digamos, una problemática común identificada de los diferentes sectores y ya desde los años 70 pues se ha tomado conciencia sobre los impactos ambientales en el planeta y particularmente sobre el cambio climático. El cambio climático es definido como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. En este caso, entonces, hay que tener en cuenta es que el cambio se ha estado dando de manera acelerada en los últimos años debido a la acción humana. Y aquí tenemos algunos datos de lo que significa el impacto de la construcción. Aquí hay, por ejemplo, se menciona cómo los edificios y la construcción representan más del 35% del uso de la energía final global y casi el 40% de las emisiones de CO2 de energía. Entonces a la derecha vemos, digamos, la definición de la parte de construcciones más la de la industria de la construcción, son un alto porcentaje. Esto es lo que se respecta al consumo mundial de energía. Y esto a la emisión de CO2, es decir, de gas carbónico. Entonces, vemos como tanto en la construcción como
en las industrias derivadas que producen materiales para la construcción se dan pues altísimos impactos superiores inclusive a otras industrias. Entonces, realmente pues hay que hacer un llamado respecto a la toma de conciencia de los impactos ambientales que estamos generando. Entonces, ¿cuáles son las tendencias que se están dando desde la perspectiva de la construcción sostenible, bueno, o sustentable? Entonces, lo primero es reconocer algunos enfoques de construcción sostenible, como los que presenta una autora argentina, Cravino. Ella refiere cinco enfoques o niveles de construcción sustentable que van desde la sustentabilidad aparente, pasando por la sustentabilidad mediática, el modelo racionalista o ecotec, la sustentabilidad integrada y finalmente un modelo naturalista o empirista. Cuando uno cruza esta lectura pues, o esta clasificación que hace la autora Cravino con otra mirada que se ha hecho desde miradas a la sustentabilidad, en este caso del economista Turner de Reino Unido, entonces él lo que hace es identificar también unos gradientes de sustentabilidad y refiere que hay una sustentabilidad muy débil, una sustentabilidad débil, una sustentabilidad fuerte y una muy fuerte. ¿Por qué considero importante este cuadro? Es porque a veces como que tenemos la tendencia a echar en un mismo saco, en un mismo costal, sostenibilidad o sustentabilidad. Es decir, como se habla de lo sostenible y todos creemos estar hablando de lo mismo. Y es importante entonces comenzar a establecer diferenciaciones, en este caso como unos gradientes o unos niveles, para saber un poco a qué se le está apuntando o a qué se le quiere apuntar, o si lo que nos están presentando es un discurso o realmente detrás de ello hay un compromiso. Bueno, entonces lo que se refiere a la sustentabilidad aparente, digamos, la intención es como vender la idea de que en un proyecto hay sustentabilidad y esto se da usualmente a través de mostrar elementos asociados en el imaginario colectivo a la sostenibilidad o la sustentabilidad, como pueden ser las fachadas verdes, los paneles solares, algún tipo de energías alternativas. Entonces, a veces se quiere pues aparentar que un proyecto es sostenible, pero en este caso usualmente digamos, con un bajo compromiso y con una baja inversión, es decir, que parezca que se es sostenible. Otra muy parecida, pues, que identifica la autora es la sustentabilidad mediática. Quiere decir, que se presenta en los medios de comunicación, medios impresos, periódicos, revistas, televisión, la idea de que algo es verde, o se habla de ecoconstrucción o construcción sostenible, y también se pretende enviar un mensaje de lo verde. Y muchas veces lo verde se queda en cosas, digamos, de mera también apariencia, como puede ser el uso del color verde, el uso de logotipos verdes, las denominaciones de los proyectos alusivas a la naturaleza. Bueno, aquí vemos algún proyecto pues, que habla de arboleda, entonces es recurrente hablar de jardines, de arboledas, de tipos de árboles, procurando, entre comillas, vender la idea de que algo es sostenible y que esto llegue pues al usuario o al consumidor. La autora Cravino también identifica otro modelo como el Ecotec, que básicamente se refiere al modelo ecotecnológico. En este caso, yo establecería una diferenciación, y es que desde el discurso de las ecotecnologías hay unas, digamos, tecnologías artificiales o de alto impacto, que es las que yo percibo que la autora, digamos, presenta como críticas, y básicamente es la convicción o la creencia de que vía tecnología yo puedo generar condiciones de confort y compensar, digamos, deficiencias en la calidad habitacional, pero además, de alguna manera, también compensar los impactos que sean en el planeta. Entonces, inclusive se habla de rascacielos ecológicos. Pues yo les preguntaría, ¿creen ustedes que es posible que un elemento como un rascacielos pueda llegar a ser ecológico? Bueno, ya mencionábamos al principio que de alguna manera ninguna construcción es sostenible, pues porque está generando impactos. Es decir, es muy complicado pensar en que
artefactos o dispositivos complejos como un rascacielos pueda tener cero emisiones. Es muy complicado. Entonces, digamos, un poco lo que se pretende es minimizar o disminuir los impactos ambientales. Entonces, desde esta perspectiva o desde esta convicción se busca, digamos, diseños aerodinámicos, la captación de los vientos, el manejo de turbinas, también el manejo de paneles solares. Hay desarrollos tecnológicos alrededor de las celdas solares fotovoltaicas, no solamente para cubiertas, sino para fachadas. Edificios que sus plantas pueden circular pensando en buscar, digamos, diferentes orientaciones que muchas veces pueden ser movidas por el deseo de tener mejores visuales, pero también se puede argumentar que es buscando mejor desempeño y orientación con respecto al sol. Entonces, digamos, es este origen más desde la parte de high-tech o de alta tecnología, y en nuestro medio un poco se percibe la introducción de esta visión más desde el concepto de la domótica. Entonces, que es el dibujo que vemos en el borde inferior, eh, lo que se promociona como hogar inteligente y hogar saludable. Entonces, hoy es común, digamos, la alusión a la construcción saludable, al hogar saludable, pero en este caso, entonces, se pretende que a través de domótica es como se logra compensar. Hay otras miradas desde de las ecotecnologías, digamos que son miradas más alternativas, como la que presenta Ortiz Moreno, un autor mexicano que desarrolló pues, investigaciones y publicaciones alrededor del tema, quienes la definen como los diferentes dispositivos, métodos y procesos que brindan beneficios sociales y económicos a sus usuarios en armonía con el ambiente y con referencia a un contexto socioecológico específico. Entonces, en este caso, cuando se tiene en cuenta al usuario, desde este discurso de digamos, de las ecotecnologías, esta es como una nueva versión de lo que antes se llamaba tecnologías apropiadas, tecnologías limpias y en últimas converge el discurso a las tecnologías sostenibles o sustentables. Entonces aquí hay como un gráfico de Ortiz Moreno eh, que define las tecnologías sociales como sociotécnicamente adecuadas, orientadas a la resolución de problemas sociales y ambientales. Entonces hay una mirada un poco histórica desde el origen del discurso de la ecotecnología, más desde la ingeniería ecológica de los años 60, con el otro discurso un poco más desde lo social de las tecnologías alternativas. Luego toma fuerza el término de tecnologías apropiadas. Luego se habla de la modernización ecológica en los años 80. Finalmente se habla de innovaciones de base tecnológicas o los grassroots innovations. Se habla también de tecnologías limpias, de ecología industrial. Hoy por hoy es muy fuerte el discurso de la ecología industrial y uno de los derivados de la ecología industrial es la ecología urbana. Digamos que está preocupado por el ciclo de vida de las ciudades y la tendencia es a tener en cuenta al usuario en lo que se llama las tecnologías sociales. Ese es como, digamos, el discurso emergente o más fuerte desde la ecotecnología. Este es un autor argentino, Tomás, quien da esta definición de resolución de problemas sociales y ambientales. Entonces, se muestra cómo lo social y lo ambiental pues están, bueno, o podríamos decirlo ecosistémico, están íntimamente relacionados. Dentro del gradiente de sustentabilidad una propuesta más radical, que es la que Cravino denomina modelo naturalista o empirista. Entonces, dentro de ello se puede clasificar la bioarquitectura, la ecología profunda, que básicamente, digamos, presenta objeciones sobre el uso de ciertos materiales, pues por los altos impactos que generan. Entonces, más bien adhiere a materiales orgánicos, al uso de la tierra, al uso de la madera, al uso del bambú. También, digamos, está mediada por convicciones filosóficas de relaciones armónicas del ser humano y de la colectividad con el planeta. Entonces se considera un modelo, digamos, radical, que inclusive la autora lo ve de una manera crítica, porque dice que es un modelo casi, bueno, ruralista, el retorno del buen salvaje, que no es muy aplicable para la sociedad urbana contemporánea, ¿cierto? Entonces, porque, digamos, dependería de un retorno al campo, a otras formas de vida,
asociados a permacultura, bueno, otro tipo de formas de vida alternativa, y hoy por hoy, digamos, la mayor parte de las personas pues estamos habitando en ciudades, entonces es un modelo pues, digamos, cuestionado en el sentido de su factibilidad. Aún desde esta tendencia, yo diría que hay un punto intermedio, y ese es el discurso de la bioclimática. Entonces el autor español Neila González dice: la arquitectura popular representa la adecuación perfecta entre el clima, las necesidades humanas y la construcción sostenible. Por ello se podría decir que es la primigenia arquitectura bioclimática. Entonces, como les decía, digamos, puede haber varias tendencias, una tendencia más high-tech y otra tendencia más low-tech. La arquitectura bioclimática es una visión más de bajo impacto, o de tecnologías de bajo impacto, que están basadas o fundamentadas en el aprendizaje histórico, muchas veces a manera de prueba y error, particularmente de la arquitectura doméstica o de la arquitectura residencial vernácula, que se da en diferentes territorios. Entonces aquí, por ejemplo, vemos imágenes de viviendas palafíticas que son adecuadas en este caso en un lago en Venezuela, que aquí también las conocemos en los orillos de los ríos, y que en el caso de la arquitectura del paisaje cultural cafetero pues es muy singular por la ladera, es decir, la arquitectura se construyó en ladera y se recurrió al sistema palafítico adaptado a la montaña, que es una singularidad de nuestra arquitectura. Pero también vemos casas coloniales con patio interior, digamos, que es un modelo pues, que viene desde Mesopotamia, que se ha replicado en el norte de África, luego en España, y posteriormente también nuestra arquitectura colonial está basada en la tipología de patio central, la cual genera un microclima interior que, digamos, ayudado por la vegetación, pues contribuye a mitigar los impactos del sol y la temperatura, y a generar un clima, digamos, adecuado, con unas buenas condiciones de confort. Lo mismo las viviendas, en este caso son una región seca de México, son viviendas para climas cálidos, secos, desérticos, que requieren, digamos, unos materiales con alta inercia térmica. Se requiere que tengan paredes anchas, que tengan cubiertas también anchas, para, digamos, retardar la incidencia del sol, del ingreso de la temperatura al ambiente interior. Por eso tiene ventanas y vanos pequeños y demás. Y otras, digamos, otra arquitectura como la que tenemos a la izquierda, que es una casa rural con porche, que es más lo que nosotros llamamos un kiosco o una maloca, pues, que es para climas cálidos, húmedos. Entonces hay la diversidad, pero muestra cómo, digamos, esta sabiduría tradicional comprende las condiciones geográficas y climáticas, y en últimas, pues, tiene una enseñanza. Este es el libro de Olguay, pues, que les recomiendo consultar. Se llama Arquitectura y Clima, y allí tiene la definición de bioclimática, como el encuentro, pues, de estas dimensiones de la arquitectura, el ser humano y la tecnología y el clima. Inclusive, pues, define los climas bueno, tiene mapas, pues, de todo el planeta, pero también de Latinoamérica. Y la última definición que propone Cravino, que es un poco lo sugerido, es el concepto de sustentabilidad integrada. Entonces, hemos oído hablar mucho, pues, como de la integralidad desde el discurso de las ciencias ambientales, o varios discursos se habla mucho del holismo, o sea, tomar en cuenta, digamos, las múltiples dimensiones del desarrollo, y eso permite acercarse a unas condiciones más adecuadas del sistema que se esté abordando. En este caso, pues, estamos hablando de la construcción o de la arquitectura. Entonces, ella define, pues, esta sustentabilidad integrada como un proceso consciente tendiente a introducir mejoras en el diseño arquitectónico y en la resolución constructiva de los edificios, de tal modo que con un pequeño incremento de costos se obtengan notables beneficios en ahorro energético y adecuación ambiental, mejorando la calidad de vida de sus ocupantes. Y da unos primeros tips, digámoslo así, sobre los factores que deben incidir en las decisiones de diseño, como la orientación y las visuales. Quiere decir esto que es un tema central, preocupación de la arquitectura bioclimática, pues, entendiendo cómo debería incidir el sol, el viento y demás. El diseño de la envolvente, claro, porque esta es la que determina las condiciones de confort. Si se pretende es que haya paso
del viento o aislamiento, si haya mayor o menor inercia térmica. La tipología arquitectónica más conveniente, me parece fundamental el asunto del tipo arquitectónico, ¿cierto? Entonces, hay que tratar de identificar cómo una tipología refleja, por una parte, una manera de habitar, es decir, que el tipo tiene, por una parte, un valor cultural, un valor social, porque muestra los hábitos de las familias o de las personas, alusivos a una cultura, pero además tiene un cierto carácter universal que le permite hacerlo replicable. Quiere decir es que el tipo no es un modelo invariable, sino que es es un patrón que permite introducir ajustes y que con esos pequeños ajustes se acondiciona o se adecua a las necesidades, digamos, variables de una familia o de un usuario. Y el otro elemento que es fundamental dentro del concepto de sustentabilidad en la construcción es la selección de materiales. Entonces note que ya destaca la conveniencia de analizar su ciclo de vida, que es uno de los aspectos en los que vamos a hacer énfasis. Entonces hay que conocer el ciclo de vida del material, la disponibilidad, es decir, la accesibilidad al material, la cercanía, porque el transporte es uno de los factores que más inciden en los impactos ambientales, y la conveniencia, ¿cierto? Digamos que este término ya es amplio y tiene que ver es con la conveniencia desde una perspectiva pues, sociocultural. Bueno. Dentro de la sustentabilidad integrada, pues yo quise pues elaborar esta tabla o este cuadro comparativo de algunos, digamos, entidades o sistemas de evaluación ambiental o de certificación ambiental que han ganado inercia en cierto momento pues en Colombia y en el mundo, como por ejemplo la Fundación Holcim, que declara unos objetivos y he procurado asociar las diferentes denominaciones que ellos les dan a sus diferentes atributos a las categorías. Entonces, invariablemente todos los sistemas obviamente abordan lo ecosistémico, la preocupación por lo ecosistémico, que algunos denominan lo ambiental, una preocupación por lo tecnológico, por lo cultural, por lo social y por lo económico. Entonces, digamos, tradicionalmente se hablaba de desarrollo sostenible como tres pilares o tres factores, que son el social, el ambiental, que desde el discurso de las ciencias ambientales se entiende más como el ecosistémico, y el económico. En el caso, pues en los trabajos que yo he adelantado, en las investigaciones y demás, he visto cómo el factor tecnológico y el factor cultural tienen una relevancia importante. Entonces, dependiendo pues del abordaje del tema, algunos asocian lo tecnológico a lo económico y lo cultural a lo social. Entonces vemos diferentes maneras de identificar lo que se mira en un proyecto a la hora de evaluar si es sustentable o no. Aún así, consideramos pues que estas son formas de sustentabilidad integrada. Entonces, dentro del objetivo, primer objetivo Holcim, uno de los objetivos es la calidad ecológica y conservación de la energía. Esto coincide con las preocupaciones de otras miradas. Este es un sistema de evaluación desarrollado, muy detallado, desarrollado por el Green Building Council a nivel mundial, que noten las categorías que destaca: selección del lugar, planeación y desarrollo del proyecto, consumo de energía y recursos, emisiones ambientales, calidad ambiental interior. Este es el sistema LEED, que es uno de los que ha tenido más amplio reconocimiento a nivel mundial e incluso en Colombia. Lo que pasa es que, digamos, los procesos de certificación son pagos y suelen ser onerosos para los proyectos y para en este caso, los desarrolladores, urbanizadores y constructores, y, digamos, se ha hecho de manera más marginal. A veces, digamos, por gusto, a veces porque el proyecto, digamos, tiene unos impactos importantes en términos institucionales y lo amerita, pero realmente no es todavía una práctica común. Y el otro sistema es el sistema francés, que es el HQE, que quiere decir alta calidad ambiental. Digamos que también tiene esa preocupación por los impactos sobre el ambiente exterior, la ecoconstrucción, la cogerencia. Y y hay otro muy importante que es asociado a lo bioclimático, que es la calidad ambiental interior. Entonces, es recurrente también en el LEED y también en el HQE, creación de un ambiente interior satisfactorio. Entonces, el confort interno, el confort es un factor, digamos, recurrente, una preocupación constante en todos los sistemas y las miradas, pues porque finalmente es lo que se pretende desde la arquitectura. Ahora, lo delicado aquí es a qué costo estoy yo generando el confort, ¿cierto? Si el confort, por ejemplo, en un clima tropical,
yo lo genero a través de sistemas de climatización pasiva, como son cortasoles, persianas, celosías, calados, bueno, diferentes formas de dilatación para permitir la circulación de ventilación cruzada, o si para generar la calidad ambiental interior, pues yo tengo que recurrir a sistemas de calefacción, en el caso de los climas fríos, estacionales, o al aire acondicionado. Bueno, entonces son, digamos, como diferentes los factores que suelen ser recurrentes, hay pues más de 40 o 50, ya muchos de los países pues empiezan a sacar sus propios sistemas de certificación desde esta mirada pues integrada. Este es un modelo de evaluación que desarrollamos en una investigación que en su momento hice con la Universidad Católica. Básicamente la idea era encontrar un índice de sustentabilidad asociado al 100% y en este caso a los factores le dimos una ponderación de un 20% y lo que hicimos fue identificar unas variables y unas subvariables, variables ambiental, tecnológica, social, económica y cultural, los factores de los que hablábamos. Las subvariables, particularmente en lo tecnológico, quisiera destacar el uso y calidad de los materiales, el sistema estructural y la operación de los sistemas técnicos. Estos son algunos de los sistemas sobresalientes en Colombia, como el Casa Colombia, desarrollado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, buscando que será, digamos, de menor costo su certificación y que empiece a generar esa conciencia, pues, en el sector de la construcción. Este es el LEED, pues, que ya, bueno, estos son los consejos que han liderado a nivel mundial, Consejo de Construcción Sostenible y el Green Building Council. También está el sistema EDGE, en Colombia y el HQE. Bueno, dentro de esta visión, digamos, de las certificaciones ambientales o sellos verdes, hay un elemento que vale la pena destacar y es el concepto de ecoetiquetado. Recuerdan que uno de los, digamos, de las pretensiones es la selección de los materiales en la construcción, ¿cierto? Entonces, debido a esto, particularmente en Europa y en los países del norte, donde, digamos, el discurso ambiental pues, tiene mucho más tiempo y hay una preocupación porque el asunto supere lo meramente discursivo retórico y se llegue a una cuantificación. Entonces, desde la perspectiva de ACV, Análisis de Ciclo de Vida, o LCA, de sus siglas en inglés, surge, digamos, una tendencia que es el ecoetiquetado. ¿Qué quiere decir? Que los productores, digamos, de materiales tratan de obtener certificaciones para llegar al usuario, para llegar al mercado con una promesa de valor. Es decir, que muestran cómo son, digámoslo así, sostenibles o sustentables. O sea, esa es la pretensión, mostrarlo. Y entonces ha habido pues como una clasificación de las ecoetiquetas que pues brevemente les explican acá. Hay como de 3 tipos. El tipo 1 es un sistema voluntario. En todo caso, todo esto está basado en la norma ISO 14000, que en este caso, digamos, es como hay unos fundamentos de unos mínimos a cumplir, entonces se pretende mostrar que se cumple con esos mínimos. También hay otro, un tipo 2, que es más una indicación ambiental. En este caso también pues, funciona pues, como un logotipo o como un sello. En este caso avalado por el propio fabricante. Entonces cuando utilizan términos como biodegradable, reciclable y todo, son atributos que el mismo productor le da a su producto. En este caso no se ha generado, digamos, o no se ha generado la certificación por un tercero. Y el tipo 3, que es el más exigente, que también es desde la perspectiva de análisis de ciclo de vida, y ya tiene una suficiente inercia pues en Europa, en el caso colombiano está, digamos, apenas entrando, es lo que se consolida como declaración ambiental de producto. Y allí sí se requiere que un tercero haga el análisis de ciclo de vida y que alguien además certifique pues la declaración ambiental de producto. Entonces vamos a ver aquí pues como un par de ejemplos del asunto para el caso de Europa y España. Entonces, EPD es la sigla de DPA, Environmental Product Declaration. Entonces, hay una clasificación para los materiales de construcción que aparece aquí a la izquierda,
productos largos de acero para construcción, recubrimientos cerámicos, cementos, productos con base yeso para construcción, morteros, productos de arcilla cocida, bueno, y productos de construcción sin RCP particular. Esto está basado en el Reglamento de Productos Europeos de Construcción. Digamos, en este caso, pues ellos nos llevan mucho la delantera. Digamos, están muy organizados y sacan unas normas que son aplicables para la Unión Europea. Entonces, digamos que hay empresas especializadas en hacer los análisis de ciclo de vida y en certificar las declaraciones ambientales de producto. Este es el caso de una declaración ambiental de producto que uno, pues, digamos, el productor, pues, la entrega, pues, o la hace pública para los usuarios, que básicamente es una especie de manual técnico que tiene unas 17 o 18 páginas, donde se establece, digamos, cuáles son los impactos ambientales del producto, ¿cierto? Entonces se muestra quién, digamos, quién es el beneficiario, en este caso la Asociación de Sostenibilidad Siderúrgica, quién hizo análisis de ciclo de vida, a Valeo, quién hace la certificación de la declaración ambiental de producto, que es AENOR, ¿cierto? Y aquí se muestra, pues, cómo es una certificación externa. Y aquí quisiera destacar algunos de los elementos que son claves desde esta perspectiva y desde el análisis de ciclo de vida. A la izquierda, vemos la tabla de los límites del sistema. Quiere decir es que hay que primero hacer un estudio de cuál es cuáles son las etapas del producto en las que se va a hacer la evaluación, el análisis de ciclo de vida, y cuáles son, digamos, los subprocesos que están asociados y los diferentes momentos, desde la producción, la construcción, el uso y el fin de vida. Entonces es clave pensar cuál va a ser el fin de vida, digamos, de los diferentes productos. Entonces, por ejemplo, uno de los productos que ustedes saben son más problemáticos son las baterías, ¿cierto? Las pilas. Eso uno no sabe cuál es la disposición final. Y hay otros muchos productos, digamos, que se usan cotidianamente que, pues, como aquí no tenemos la costumbre de separar en fuente, no es que en los hogares tengamos la bolsa, la caneca especial para lo orgánico, para los plásticos, para los metales, eso debería ser así. Entonces, es incierto la disposición final. Lo que se espera es que cuando se consiga un edificio, uno sepa finalmente cada uno de los componentes a dónde va a parar y justamente que eso permita hacer un reciclaje o una biodegradación. Bueno, y aquí a la derecha tenemos una tabla que muestra los impactos ambientales potenciales, en este caso de 1 tonelada de producto. Entonces, digamos que la medida o el patrón que se volvió más recurrente es hablar de huella de carbono. Entonces, muchas veces cuando se habla de la huella ecológica, se habla de la huella de carbono y se habla de kilogramos de CO2 equivalente. Entonces, este es, digamos, el gas efecto invernadero que se volvió como un patrón de medida, pero obviamente hay otro tipo de impactos, no solamente en el aire, sino en el agua o en el suelo, que son cuantificables. Y para ello existe, pues, software especializado de análisis de ciclo de vida, como el OpenLSA, o como el CIMAPRO, o como el Humberto, pues que permiten establecer, digamos, cuantitativamente, no solamente cualitativamente, sino calcular los impactos potenciales de un producto. O, en el caso de la construcción, también del edificio. Y hay digamos, un desarrollo interesante desde esta mirada de la sustentabilidad integrada, aplicado a la arquitectura vernácula, que es un poco el tema que yo he venido trabajando en la tesis doctoral, que es la investigación versus, que quiere decir arquitectura vernácula sustentable, desarrollada en 4 países europeos, que mira 15 elementos asociados a los proyectos o a los edificios o a las edificaciones, y cuyo propósito es aprender de la arquitectura tradicional o vernácula, cómo tiene un mejor, digamos, desempeño en términos de sustentabilidad, que da lecciones o que trae lecciones para la arquitectura contemporánea. Bueno, y aquí digamos que para mí una de las tendencias más relevantes es el concepto de resiliencia. Entonces vamos a abordarlo, de qué se trata.
Se define como la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Los ingenieros civiles y especialistas en estructuras que estén presentes, pues podrán reconocer que la resiliencia, digamos, es una de las condiciones que se miran materiales y también en los sistemas estructurales. Pero tienen, digamos, ha sido utilizada desde diferentes orillas o desde diferentes enfoques. En este caso, digamos, ha sido reinterpretada. Desde la ecología, Folk la define como la capacidad que tienen los sistemas de, ojo, resistir una perturbación, recuperarse y autoorganizarse. Entonces a la derecha vemos un gráfico de la sustentabilidad de un sistema socioecológico, que es la unidad de estudio, el objeto de estudio desde las perspectivas de la ecología. Y la idea es que está un sistema, recibe una perturbación, hay una capacidad de adaptarse al cambio y es sustentable en la medida que tenga continuidad. Entonces, yo sí diría que la resiliencia es la nueva lectura, la nueva visión de la sostenibilidad, porque noten lo que mencionan Berkes, Golding y Folk, dicen, la sostenibilidad es vista como un proceso en lugar de un producto final, un proceso dinámico que requiere la capacidad de adaptación de los sistemas socioecológicos resilientes para hacer frente al cambio. Entonces, la idea es cambiar nuestra concepción de sostenibilidad, porque el término mismo le habla a uno algo como que se sostiene, como que se queda quieto. Y al contrario, esta visión de la resiliencia lo que le habla a uno es que un sistema técnico, un sistema socioecológico, dependiendo cómo uno lo estudie, yo pues he mirado más los sistemas técnicos, pues porque nosotros producimos objetos materiales, los edificios, los proyectos son objetos materiales, que desde el enfoque también de la ecología son reconocidos como sistemas socioecológicos. Finalmente, en la medida en que sea adaptable a las perturbaciones, pues continúa existiendo. Ha habido un discurso más fuerte de la resiliencia urbana, pues liderado por el ONU Habitat, diciendo pues que hay que, digamos, revertir la manera como operan las ciudades de manera lineal, ¿cierto? A formas cíclicas, incorporando, digamos, otras visiones, pasando como del gris del pavimento, pues por ver esta gráfica que tenemos acá, a un verde, pues que es como el nuevo discurso. Y dicen, bueno, hay que mirar varias cosas, o sea, que no solamente está centrado en la construcción, ¿cierto? Que hablaría de viviendas equitativas y financiación de infraestructuras, sino que habla de agua y saneamiento, seguridad alimentaria, empoderamiento y compromiso de los jóvenes y transportes. O sea, son betas que ellos ven importantes para avanzar en el concepto de resiliencia urbana, que es la capacidad que tiene la ciudad de recuperarse rápido de los impactos que sufre el sistema. Entonces aquí está un gráfico del sistema socioecológico, definido como un sistema complejo y adaptativo, en el que los componentes interactúan. Entonces básicamente, digamos, aquí estaría como entendida la construcción, dentro de sistemas ecológicos, en este caso un sistema construido, es decir, la naturaleza no pura, sino ya hay una transformación, y aquí hay unas dimensiones, algunas cosas son tangibles y otras no, porque eso hace parte de los sistemas sociales, y finalmente en esas dinámicas es que se dan los sistemas. Entonces, al mirar las perturbaciones y la manera como se recuperan, puede haber procesos de adaptación o de transformación. Las perturbaciones pueden ser de dos tipos. Aquí pues, he enunciado algunas de las que he hecho en el trabajo pues, de la tesis doctoral de la vivienda vernácula del paisaje cultural cafetero. Y es como, por ejemplo, cambios en la productividad, exposición a agentes climáticos, transformaciones en los hábitos o impactos negativos sobre el sistema. Pero hay otras externas como, por ejemplo, cambios en la calificación de la mano de obra, las actividades socioeconómicas, el cambio de usos del suelo y demás, que pueden impactar, digamos, la vivienda o la construcción. Entonces, este es el sistema antes del impacto. Se llega la perturbación o el impacto, hay un proceso de adaptación y sale algo. Cuando, digamos, cuando el sistema no se modifica mucho, ahí hay un proceso de adaptación. Pero se sostiene, o sea, es sostenible y sustentable. Pero cuando el impacto o la perturbación es muy, muy desestabilizante, pues el sistema en procura de sostenerse se transforma. Entonces continúa, pero ya no es idéntico al sistema original.
Entonces, un poco la manera como se dan los procesos de adaptación y transformación en general en los sistemas, pero también en construcción y en arquitectura. Aquí, digamos, tengo un ejemplo desarrollado en ese marco de la investigación que les mencionaba de Versus, y es como unas bodegas en lugar del Japón que están expuestos a inundaciones, entonces eso ya lo saben los usuarios, ya construyen las bodegas levantadas pues con unos pedestales o terraplenes, ¿cierto? Y entonces buscando disminuir la vulnerabilidad, ¿cierto? Cuando se da otro evento, otra perturbación que supera, digamos, los niveles, entonces las siguientes bodegas las construyen metros más altos. Entonces es como mostrando el sistema cómo se va adaptando, transformando según las circunstancias. Esto para, digamos, ejemplificar o ilustrar la resiliencia. Aquí quiero mostrarles pues un estudio de caso con una visión que, digamos, procura ser integral. Pasaré unas diapositivas, digamos, rápidamente con imágenes. Y es el caso de Vivienda Rural de Bareque en Colombia y Ecuador. Entonces, lo primero, este es un gráfico que muestra la resiliencia del bareque, es decir, cuáles han sido sus trayectorias en el tiempo y las transformaciones. Es una tecnología que es híbrida o una, digamos, mixta o mestiza del encuentro entre la vivienda indígena prehispánica y la arquitectura colonial española, que empiezan a tener transformaciones. A cambios sociales, surge el rancho de barra en tierra. Se da el proceso de colonización, surge el bareque fundacional. La arquitectura española en Colombia se desarrolla a través del sistema de tapia pisada, se da el problema, la perturbación de los sismos o de los terremotos, y del encuentro entonces de esta construcción de tapia pisada y el bareque fundacional surge en principio el estilo temboronero, que en el primer nivel es de tapia pisada y en el segundo nivel es de bareque digamos, tradicional de guado y madera y recubrimiento de cagajón. Desde este bareque fundacional hay una distorsión, entre comillas, pues, o una expresión alternativa, que es el bareque de invasión en ladera, que básicamente es como, digamos, las personas con menos recursos adecuan su hábitat y se asientan en algún lugar. Surgen los bareques tradicionales, que son varios y pues no los vamos a abordar. El bareque intervenido, y es con esa idea, digamos, de la modernidad a principios del siglo XX, empieza a hacérsele muchos elementos de cemento, y esos elementos de cemento son los que en los sismos se encargan de dañarlos. Y posteriormente la tecnología contemporánea, que es la que ha logrado sobrevivir, es decir, que evidencia la resiliencia del bareque, es el bareque encementado contemporáneo. Entonces, es un poco para ver cómo no es un proceso lineal, sino que es un proceso con ajustes y desajustes, ires y venires. Entonces, iniciamos con un análisis tipológico. Las tipologías recurrentes de la vivienda rural del paisaje cultural cafetero son la de bloque único y la de L. Quiere decir es que esto tiene un valor en términos culturales y en términos tecnológicos. Este es el sistema de bareque encementado que se desarrolló pues, en el marco del proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor de la construcción sostenible con Guadua, proyecto de cooperación suiza que se mencionaba al inicio, y que también ha sido pues, objeto de mi trabajo de investigación. Esta es un poco la expresión de la propuesta de una vivienda rural vernácula contemporánea, concebido desde el marco normativo del decreto 1934 de 2015, que era el que regulaba la vivienda rural cuando era competencia de Mina Agricultura, que básicamente permitía identificar pues, unas áreas mínimas. Lo que nosotros hicimos fue concebirlo de una manera modular, ver cómo el módulo permitía múltiples opciones de agrupación de acuerdo a las necesidades o preferencias del usuario. También la progresividad, es decir, que podía anexarse en el tiempo. Esto logró pues el aval de Mina Agricultura y desarrollamos una especie de rompecabezas tipo tangrama que permite la interacción con los usuarios para mirar posibilidades de adecuación, pero digamos que las instituciones pues no están listas para sistemas, sino más bien para prototipos. Bueno, entonces seleccionamos una tipología en L y básicamente hicimos los diseños y los estudios para la tipología en L. Estas son un poco las fotografías digamos, de la espacialidad. Y en este momento estamos ya a puertas de obtener la licencia de construcción para construir un primer prototipo en el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira. La universidad estaba muy comprometida con el concepto de Green Campus, con el de campos sostenibles, con el concepto de materiales alternativos. Entonces aquí se va a desarrollar un proyecto que tiene una vivienda rural, digamos, esta tipología,
y también un acuario con una estructura de guado. Estos son pues como las edificaciones ya implantadas. Y aquí los análisis que se hacen desde la bioclimática, como el tema de la ventilación cruzada, el análisis de viento, posibles incidencias del viento según cómo se implanta el edificio, la afectación solar por ventanas, es decir, los diámetros, las dimensiones de las ventanas, aparte, digamos, cumplen la función de iluminar para disminuir consumo energético. Si yo tengo que prender la iluminación en el día, pues estoy haciendo mayor impacto ambiental. Pero si las ventanas no están bien concebidas, si yo tengo mucho sol ingresando al espacio interior, que sería este caso, pues lo que se refleja aquí en amarillo, pues las condiciones interiores de confort son inadecuadas. Entonces se hace un estudio de afectación solar por ventanas, se chequea los porcentajes de iluminación natural por el tipo de espacio, ¿cierto? Entonces, diferente si es el área privada, si es el área social o si es el área de bodega. Y bueno, ya tenemos, pues hace mucho rato tenemos marcos normativos del 2002 para hacer diseños en bareque encementado, diseño estructural. Hicimos la evaluación EDGE, que es el sistema, digamos, desarrollado por el grupo del Banco Mundial para certificar los proyectos, con el cual sabemos que Camacol pues, tiene su compromiso en Colombia, y básicamente es un tipo de sello verde que es accesible y, digamos, permite una ventaja, y es que en línea tiene un simulador que hace que un gestor de proyecto pues, pueda estudiar la conveniencia de hacer digamos, variantes en el diseño en miras de obtener una certificación de construcción sostenible. Entonces, en este caso hicimos la evaluación de la vivienda de bareque encementado y obtuvimos ahorros muy significativos, en este caso de energía del 67%, de agua del 22%, lo mínimo que se exige es 20%, y de energía incorporada de materiales, que es, digamos, la gran virtud en este caso pues, del bareque encementado, pues por el uso del aguado, de ahorros del 73%. Bueno, ya habíamos hecho otro ejercicio para viviendas de bambú en Ecuador, comparado con sistemas tradicionales de bloque de cemento versus bareque encementado. Aquí hicimos el análisis de ciclo de vida. Este es el inventario de ciclo de vida. Aquí está el flujo de los impactos. Entonces notamos que lo que más impacto genera, digamos, matemáticamente, pues, o con cálculos cuantitativos, es el cemento. Y aquí vemos digamos, el comparativo de una vivienda en bareque o en bambú versus una vivienda de bloque de cemento. La huella de carbono generada entonces es 75,6 kilogramos de CO2 equivalente en el caso del bareque encementado, y aquí aparecen otros sistemas constructivos, entonces se muestra pues que es mucho más eficiente. En el caso del bloque de concreto estaríamos en 152 kilogramos de CO2 equivalente, o sea, el doble. Ahora, si uno en el análisis incluye el tiempo de crecimiento y captura de carbono durante el crecimiento del gradual, entonces de hecho no hay una huella positiva, sino una huella negativa. No hay huella ecológica de CO2, no hay huella de carbono. Entonces, digamos, empieza uno a ver como si la selección del material incide realmente en los impactos ambientales. Bueno, y oportunidades, aquí vamos brevemente ya referir algunas oportunidades que quiero poner a su consideración. Uno, adoptar enfoques de sustentabilidad fuerte que contribuyan a la mitigación del cambio climático. Es decir, que veamos cómo se puede tener un compromiso creciente con el ambiente y institucionalmente se adopte, sea a través de empresas o instituciones. En el caso de la tecnológica, pues, como les decía, está el tema del Green Campus, pero además se está explorando construcción con sistemas alternativos. En este caso se llaman aulas alternativas, que fueron construidas en bambú. Asumir la gestión ambiental y adoptar buenas prácticas desde el enfoque de responsabilidad social empresarial. Entonces, hoy por hoy, digamos, compañías constructoras grandes tienen su departamento de desarrollo e innovación, también tienen departamento de gestión ambiental. Entonces, la idea es que se asuma, digamos,
la gestión ambiental desde ese rol del compromiso social, pues, de la empresa. Aquí, pues, estamos poniendo un render de un proyecto que está en construcción en el momento en la tecnológica, que es la Facultad de Ciencias Ambientales y Agroindustrias. Estos 3 módulos son para el programa de Ingenierías de las Maderas y las oficinas de la facultad. Y este otro proyecto es un nuevo observatorio de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde, digamos, estamos también combinando tecnologías. Hay madera laminada, elementos de concreto, como el cilindro central, y tensores metálicos. Entonces estamos combinando esto, pero muestra un poco el compromiso, pues, que en este caso ha asumido la universidad. Innovar considerando la combinación de sistemas constructivos y ecomateriales. Entonces, no se trata, pues, de que solamente se va a poder construir algo con un material, ¿no? O sea, los materiales tienen unas propiedades físico-mecánicas, y un poco el buen diseño implica es reconocer cuáles son las propiedades físico-mecánicas diferenciadas del concreto, del acero, de la madera, del bambú, y aplicarlos, digamos, en estructuras. En este caso, este es un proyecto que a mi juicio, pues, es excelente en términos tanto estructurales y de innovación, como de la expresión arquitectónica y espacial, que es el peaje vía Pereira Armenia, del arquitecto Simón José. En este caso es un proyecto que, son 2 proyectos que desarrollamos en el marco del proyecto de Fede Guadua, de Cooperación Suiza, en el que la UTP es aliado. Esto es una tiny house con Guadua, donde obviamente hay un tráiler, hay diferentes materiales, pero la Guadua es un material protagonista. Este es un parqueadero solar, donde es una estructura principalmente en Guadua, pero los herrajes son metálicos, y arriba, pues, va a tener los paneles solares fotovoltaicos, donde hay una oportunidad interesante dentro del marco regulatorio actual de energías alternativas. Realizar el análisis de ciclo de vida de los proyectos. En esto, digamos, esto sería fundamental, y en esto hay que avanzar. Lo que pasa es que esto tiene un costo, y se mira que sean asesores externos, pero cuando esto se vuelve un elemento de decisión, de toma de decisiones, es fundamental, es entender cuáles son los impactos que efectivamente va a generar mi proyecto, pues, mi edificación, mi construcción, pero no, pues, no solo intuitivo, sino que se quieren medir las cosas. Y como, por ejemplo, una tipología puede tener unos mayores impactos que otras, ¿cierto? Si es un elemento lineal bien orientado, seguramente funciona mucho mejor y tiene menos impactos de consumo energético que si es un elemento, digamos, cuadrado con una masa fuerte, donde hay elementos interiores sin iluminación y sin ventilación, ese tipo de cosas. Obtener los sellos verdes como factor diferenciador. Aquí vemos, pues, un caso de un proyecto, pues, en Colombia, pero la idea es que obviamente esto, digamos, vaya ganando mucha más inercia, y que esto pueda llegar a unos nuevos usuarios, que cada día son más, digamos, conscientes de los aspectos ambientales, y que están demandando, bueno, hasta dónde me están dando un producto que, así tenga un poco mayor precio, tiene un valor agregado en términos de conservación del ecosistema. Involucrar al usuario en el proceso de diseño. Yo entiendo, pues, que en proyectos estándar es un poco complicado, pero hay que, a través de procesos de flexibilidad, ver cómo se involucra. En este caso, pues, es un diseño de una portería aquí en Cerritos, que, digamos, a través de la opción de alternativas se llegó a, digamos, a lo que pretendía el usuario en términos estéticos y espaciales y constructivos. Bueno, aquí, pues, las referencias, unos reconocimientos de las investigaciones concluidas y en curso, y mi agradecimiento. Con mucho gusto abrimos espacio para las preguntas. Listo, profe, muchísimas gracias. En este momento tenemos una pregunta de Alejandro Izaza. Él nos dice, en los prototipos de vivienda que están desarrollando, ¿no se está analizando la posibilidad de usar materiales reciclados y reutilizados? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo primero, digamos que en esta fase del proyecto, donde estamos orientados a vivienda rural, y lo que pretendemos es que, en este caso, el paisaje cultural cafetero, se revalore el uso, pues, particularmente de la guadua, de la esterilla, del barroco encementado. La parte principal del sistema es, digamos, materiales renovables, o sea, bambú y madera.
sí se ha querido y se ha estudiado y estamos tratando de incorporarlo en una nueva fase de proyecto, pero tenemos, digamos, cierta dificultad con el tema de homologación de materiales. Entonces, por ejemplo, tú consigues tejas termoacústicas estándar, digamos, avaladas y demás, y la idea es tener tejas termoacústicas y livianas, algunas con materiales reciclados, pero no, digamos que no hay todavía como las plenas garantías. Entonces, sí se puede a nivel de prototipos, pero lo que pasa es que puede tardarse su implementación ya para la ejecución a escala. También lo hemos pensado para los pedestales de las columnas, digamos, trabajando con plásticos en lugar de cemento, con plásticos reciclados, lo cual demanda la fabricación y la producción de unas matrices costosas que requieren financiación, digamos, externa en procesos de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, sí lo hemos considerado y lo estamos formulando en un nuevo proyecto que estamos desarrollando bajo el concepto de economía circular. Entonces, sí se quiere, pero para la primera fase digamos, no se logró incorporar. Alejandro nos propone, en pisos, en chapes, placas de piso podrían ser ingeridos. Incluso en los temas de mobiliario podría impulsar esta tendencia. Bueno, si nos puede referir las empresas, los proveedores, maravilloso. De eso se trata. Y quisiéramos ver hasta dónde pues, han llegado pues, a certificar los productos que no tengan impactos para la salud humana y en el caso de si tienen función estructural, pues que cumplan con la NSR 10. Listo, profe, tenemos una pregunta de Daniel. Nos dice, ¿hay ejemplos de construcción sostenible en vivienda multifamiliar en altura para condiciones urbanas? Sí, sí. En este caso, digamos, te recomendaría ver la página del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Ellos tienen como estudios de caso, ¿cierto?, de buenas prácticas y muestran cuáles proyectos han recibido certificaciones, particularmente certificaciones LEED en Colombia. Y hay varios proyectos certificados y algunos proyectos son en vivienda. Lo que pasa es que, como les decía, hay varios tipos de certificación. Entonces, ellos han hecho énfasis en la certificación LEED y en una certificación propia que desarrollaron que la llaman Casa Colombia. Entonces sí hay ya pues varios proyectos certificados y allí podrían ver ustedes pues como la relación y ver las fichas técnicas para ver cuáles son, digamos, las enseñanzas o los elementos que tuvieron en cuenta en su momento para diferenciarse y para evidenciar por qué son sostenibles. Bueno, y además desde Camacol se ha liderado el sistema Edge, que también ya empieza a tener certificaciones, proyectos certificados. Listo, profe, hasta el momento no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos el día de hoy, un tema muy interesante. A todas las personas que asistieron les vamos a enviar a su correo electrónico la grabación del presente webinar y la presentación del docente en PDF también para que la puedan revisar. Ana María nos dice, ¿la madera plástica es un material ecoamigable? Bueno, lo que pasa es que hay diferentes concepciones sobre los materiales. Entonces, lo ideal es que los materiales sean renovables. O sea, para mí un material es más sostenible si es renovable. Es decir, si el planeta como sistema lo puede generar. Y ese es el caso de lo que se siembra, como la madera, como el bambú. Cuando estamos hablando de la madera plástica, básicamente son productos generados químicamente. Entonces, no es un material, digamos, que se renueva. ¿Cuál es la virtud? La madera plástica que se produce a partir de residuos, es decir, que se toman, digamos, bolsas de plástico o residuos de plástico y se reciclan, sí es un material ecoamigable en el sentido de que alarga la vida útil de un material que ya está impactando. Ustedes han oído mucho tal vez y han visto videos de lo de isla de plástico y demás, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ha dado lugar a, digamos, preocupaciones porque los plásticos nos desbordaron en las últimas décadas, es lo que ha dado lugar a estas, digamos, respuestas tecnológicas de la madera plástica. Ahora, yo diría, si es reciclando plástico, sí diría que es un material ecoamigable. Pero si es un material que, digamos, tú tienes que producirlo químicamente de cero,
realmente no lo vería como ecoamigable. Entonces hay que hacer esa diferenciación. Y aquí hay que tener un cierto cuidado y es, digamos, con la parte de la salud humana, ¿cierto? Que el material, digamos, una vez desarrollado, pues como en cuartones o en listones o en vigas de madera o algo, no genere olores, o no genere gases o no genere elementos químicos que vayan en detrimento de la salud humana. Entonces hay que cuidar esto. ¿Qué es lo que puede pasar cuando yo reciclo, cierto? Porque a veces desconozco la fuente del plástico reciclado. Entonces hay que hacer, digamos, estudios y verificar que el material no esté generando efectos en la salud humana. Listo, profe, vamos con la pregunta de Laura. Laura Flores dice, buenos días. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para calcular la huella de carbono? Sí, bueno, lo que pasa es que hay que hacer se llama inventario de ciclo de vida. Entonces yo debo limitar el sistema o delimitar el sistema. Es decir, yo tengo que definir qué fase del producto, del proceso, del proyecto, del edificio, a qué fase o a qué parte le voy a hacer análisis de ciclo de vida. Hay denominaciones como de la cama a la tumba o de la cama a la puerta. Entonces puede ser que yo haga el estudio desde el proceso de, ejemplo, de cultivo, si estamos hablando de maderas o algo así, o del proceso de plantación hasta el proceso de transformación. O puede ser que yo lo tome desde la plantación hasta el uso, hasta la fase de uso. En la construcción, buena parte de los impactos ambientales a nivel mundial se dan en la fase de uso, particularmente por el uso de los sistemas artificiales de climatización. El aire acondicionado y la calefacción en los países desarrollados están trayendo altísimos impactos ambientales. Entonces, hay que hacerlo. Primero, el inventario de ciclo de vida, definir la fase y luego hacer los cálculos de la huella de carbono. Para esto hay softwares especializados, yo mencioné algunos, OpenLSA, que es de circulación gratuita, Cima Pro, que tiene un costo de la licencia, Alberto, que tienen un costo de la licencia, y ellos trabajan con unas bases de datos. Se llaman las bases de datos, bueno, la más conocida se llama EcoInvent, que básicamente en el tiempo han ido generando y actualizando a partir de estudios específicos cuáles son los consumos y cuáles son los impactos de materiales. Entonces, cuando yo tengo un proyecto como una casa, yo necesito unas bases de datos de donde voy tomando los insumos con los que en las diferentes fases del ciclo de vida se da la casa. Por ejemplo, si material yo lo tengo que cortar con una sierra eléctrica. Entonces, hay unos indicadores desde esta base de EcoInvent que me dice cuál es el impacto que genera. Entonces, todo esto lo voy agarrando en una red hasta que llego al producto final y allí hago el cálculo. Primero hecho de ciclo de vida y análisis de ciclo de vida para hacer cálculo de huella de carbono, pues prácticamente hay diplomados enteros y cursos. Pero sí, yo diría que es un enfoque que cada día va a ganar más inercia y más reconocimiento. Profesor Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En este momento le doy paso a Alejandra González. Ella nos va a compartir un aspecto sobre la especialización en gestión ambiental local. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Y pues esta parte es como para recordarles la oferta que tiene la Facultad de Ciencias Ambientales y Univirtual con Camacol. El profesor Carlos Eduardo Rincón pues hace parte de nuestra escuela de posgrados, tanto como estudiante de doctorado, y también nos ha apoyado en algunos cursos relacionados con construcción sostenible. Nosotros en este momento tenemos abiertos una oferta de un diplomado en gestión ambiental específico para Camacol, donde se espera que los participantes desarrollen las capacidades para abordar todos esos conceptos, por ejemplo, que el profesor Carlos Eduardo manejó. Lo que es referente a la sostenibilidad fuerte, débil, análisis de ciclo de vida, análisis ecosistémico. Ese primer diplomado
tiene una duración de 17 semanas. La materia o el diplomado se llama Gestión Ambiental y tiene un costo de 1.800.000. Hemos manejado unos descuentos especiales para afiliados Camacol, y es que si existe un grupo de más de 27 personas, tendrán un 20% de descuento y mayor de 22, un 10% de descuento. Entonces, para nosotros como escuela de posgrados es clave que los que posiblemente sigan con el proceso de formación en el segundo diplomado en construcción sostenible tengan unas bases muy sólidas en términos ambientales, en lo que se refiere. Entonces, en el chat, Beatriz copió el link de la dirección donde pueden encontrar todo el programa de este diplomado. Nosotros también, dentro del programa que tenemos en educación continuada con Univirtual, estamos manejando la especialización en gestión ambiental local, metodología virtual. Tanto el diplomado como la especialización son 100% virtuales. Lo que queremos con esta especialización en gestión ambiental local es formar especialistas que puedan empezar a involucrar temas ambientales dentro de su quehacer. Para el caso de ustedes, podrían tomar materias relacionadas con la construcción sostenible. Y los créditos que se desarrollen a nivel de diplomado, es decir, si toman la decisión de hacerle el diplomado en gestión ambiental y luego el que posiblemente se ofrecerá en construcción sostenible, son materias que ya han ido añadiendo al plan de estudios. También en este momento estamos en inscripciones de la especialización en gestión ambiental local, y también toda la información la pueden encontrar a través de nuestra página web. No sé si tengan alguna duda específica frente al diplomado o a la especialización. Aleja, voy a indicar las dos formas de ingresar tanto al diplomado como a la especialización para que las personas tengan un concepto claro. Para ingresar a la información del diplomado, pueden ingresar a la página de aprende.utp.edu.co. Ingresan al diplomado en gestión ambiental y aquí pueden encontrar toda la información del diplomado, descargar el programa, los contenidos, los objetivos, el valor, las fechas. Pueden inscribirse por este botón de estoy interesado y allí les va a llegar más información. Aquí también pueden ver los medios de pago o realizar el pago en línea, ya sea con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Para ingresar a la información de la especialización, pueden ingresar a univirtual.utp.edu.com en posgrados, especialización en gestión ambiental local, metodología virtual. En este momento con inscripciones abiertas, como lo decía Alejandra, y aquí pueden encontrar toda la información de fechas, pasos para inscribirse. En este momento las inscripciones están gratuitas por contingencia de COVID, entonces la universidad tiene inscripciones gratuitas. Por aquí pueden acceder al PIN, realizar la inscripción, ingresar los documentos gratuitamente. Están aquí también los valores trimestrales. Toda la información que requieran de la especialización en gestión ambiental local también Beatriz la envía por el chat para que puedan acceder. Sí, también es muy importante que tengan claro que en la especialización, al ser nosotros universidad pública, se mantiene un descuento del 10% por presentar el certificado de votación. Entonces, es directamente sobre el costo de la matrícula el descuento de este 10%. También, si es egresado, tiene un 10% adicional, y en este momento la universidad está ofreciendo un 10 adicional por pandemia. Es decir, que si cumplen las tres condiciones, se es egresado, votó y seguimos en regulación COVID, pueden tener descuentos hasta del 30%. Nosotros en este momento les vamos a sostener ese 30% durante todo el plan de estudios para la especialización. Bueno, muchísimas gracias por la participación. ¿Algo adicional para comentar, Beatriz o Alejandra?
No, muchas gracias por asistir. Desde la Facultad de Ciencias Ambientales y Univirtual queremos hacer extensiva la invitación a nuestros programas y este es un muy buen escenario para que conozcan qué estamos haciendo en temas de sostenibilidad ambiental, específicamente para el área de la construcción. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, profesor Carlos. Les deseamos un feliz día a todos y a sus correos electrónicos entonces enviaremos la información presentada. Que estén muy bien. Feliz día.